Roberto, gracias por estar aquí y adelante. Muchas gracias, Orlando. Cuando hablamos de una transición en Cuba entre periodistas, a menudo la conversación comienza con la pregunta: ¿y qué haremos con los medios del régimen? ¿Qué haremos con los medios de comunicación del régimen? ¿Con el Granma, con Cubavisión, con Radio Rebelde o con el Ministerio de Comunicaciones? Son temas sin duda importantes, pero primero creo prudente responder dos preguntas. ¿Qué necesitará un cubano para hacer periodismo libremente? ¿Y qué necesitará para crear o manejar un medio de comunicación? Lo cierto es que durante más de 60 años, el Estado cubano no solo controló los medios, controló todo el espacio informativo, decidió quién podía ejercer el periodismo, qué podía publicarse y quién tenía acceso a los canales de distribución. Teniendo en cuenta esto, estaremos de acuerdo que la transición debe fundamentalmente desmontar esos monopolios y devolver la información a la sociedad. Yo propongo dos pilares inseparables. Debemos garantizar la libertad de prensa y debemos también abrir el ecosistema para que cualquier persona u organización pueda crear y sostener un proyecto periodístico sin autorización política. Un país libre no necesita solamente periodistas libres, necesita también un espacio informativo libre. Un periodista protegido por la ley, pero incapaz de fundar un medio, abrir una cuenta bancaria, contratar personal, importar equipos o distribuir sus contenidos, continúa dependiendo parcialmente del Estado. Y permitir empresas de comunicación sin proteger a quienes investigan y publican solo crea negocios vulnerables a la presión política. Entonces, empecemos por el primer pilar. Desde el primer día de la transición, nadie debe volver a ser detenido, interrogado, vigilado, multado, despedido, impedido de viajar o encarcelado por hacer periodismo. Eso, por supuesto, exige suspender y después derogar las normas utilizadas para castigar a quienes colaboran con medios independientes, entrevistan a opositores, documentan protestas, publican investigaciones o reciben financiamiento legal y transparente. También deben eliminarse multas, restricciones migratorias, procesos y confiscaciones penales usados como represalia contra la libertad de expresión. Quiero ser enfático en esto. Quienes fueron condenados por ejercer pacíficamente el periodismo deben recuperar sus derechos, eliminar sus antecedentes y recibir de vuelta los bienes confiscados. Pero derogar leyes no basta. La Constitución debe reconocer expresamente el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información, crear medios, proteger sus fuentes, acceder a documentos públicos y expresarse sin censura previa. El Estado debe dejar de decidir quién puede ser periodista. El periodismo no es una licencia gubernamental, sino un derecho. Quien documenta un hecho de interés público debe recibir las mismas garantías básicas. Por supuesto, podrán existir acreditaciones para organizar accesos limitados a eventos y espacios determinados, pero nunca para decidir quién tiene derecho a informar. La protección de las fuentes será esencial. Sin ellas, las personas no se atreven a denunciar la corrupción y los abusos. Sus identidades solo deberían revelarse excepcionalmente por delitos graves y con autorización judicial. Tampoco deberán permitirse registros policiales de redacciones, revisar dispositivos o confiscar materiales periodísticos, simplemente porque contienen información incómoda. Investigar al gobierno no puede convertirse en causa para intervenir contra quienes investiguen. Debe reconocerse además el derecho a grabar actuaciones policiales, documentar protestas y registrar a funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Un país libre necesita que la autoridad pública pueda ser observada. Los conflictos relacionados con el honor deberán salir del ámbito penal. La reputación puede protegerse mediante rectificación, derecho de respuesta y mecanismos civiles proporcionados no mediante prisión, especialmente cuando se fiscaliza a funcionarios públicos. Un periodista libre también necesita acceso a la información. Si los presupuestos, contratos, auditorías, estadísticas y decisiones administrativas permanecen ocultos, la libertad de prensa pierde eficacia. La regla debe ser publicar, no esconder. El Estado tiene que dejar de administrar la información pública como si fuera propiedad suya. Entonces, con esto desmontamos los primeros monopolios que implantó el régimen castrista. ¿Quién puede informar y quién puede publicarse? El segundo pilar debe ser desmontar los otros dos.
quién puede manejar un medio y quién controla los canales para llegar a la ciudadanía. Porque aunque desapareciera toda la censura, seguiría pendiente una pregunta: ¿dónde trabajará el periodista libre? Les digo, este proceso no partirá de cero. Se deberá permitir que los medios independientes, que ya existen muchos de ellos como Cubanet, creados y sostenidos durante años pese a la persecución o desde el exilio, puedan operar legalmente dentro del país y competir en igualdad de condiciones. Muchos hemos preservado durante años experiencia profesional, audiencias, infraestructura tecnológica y modelos editoriales que pueden contribuir de inmediato al pluralismo informativo del país. Lo haremos sin privilegios permanentes, pero también sin castigos por haber operado desde fuera. Y por otra parte, es importante también que surjan periódicos digitales, emisoras comunitarias, podcasts, proyectos universitarios, medios locales, organizaciones de investigación y pequeñas redacciones por todo el país. Un país libre se fortalece cuando muchas personas pueden informar desde perspectivas diferentes, competir por la confianza pública y fiscalizar el poder. Para lograrlo, crear un periódico digital, una revista, un boletín, una agencia o una productora audiovisual no deberá requerir autorización política. Bastará con cumplir los requisitos ordinarios de cualquier actividad legal: registrar la organización, identificar a sus responsables, respetar las obligaciones fiscales y laborales y actuar con transparencia. Ese mismo principio deberá aplicarse a los medios independientes que ya funcionan. Su incorporación al nuevo marco jurídico no debería exigir comenzar desde cero ni depender de decisiones discrecionales. Bastará con cumplir las mismas normas generales que rijan para cualquier otro medio. Convengamos, la libertad necesita condiciones económicas. Un medio debe poder abrir cuentas, recibir inversiones o donaciones, contratar periodistas, importar equipos y pagar servicios tecnológicos. Los bancos, proveedores y autoridades no podrán discriminarlo por su línea editorial. Internet debe dejar de ser un mecanismo de control político y convertirse en infraestructura básica para la ciudadanía. No habrá un ecosistema abierto mientras el Estado pueda bloquear medios, suspender conexiones o encarecer selectivamente el acceso. Deberán coexistir empresas privadas, organizaciones sin fines de lucros, cooperativas, medios universitarios, comunitarios, religiosos y especializados junto con el servicio público reducido e independiente. Sin embargo, esta diversidad no puede desembocar en nuevos monopolios. Los ciudadanos deben conocer a los propietarios reales de cada medio y deberá existir límites razonables para impedir que pocos grupos controlen simultáneamente prensa, radio, televisión, publicidad, plataformas digitales y telecomunicaciones. La infraestructura heredada puede facilitarlo. Estudios, imprentas, transmisores y torres podrían arrendarse mediante reglas públicas en lugar de venderse apresuradamente o entregarse a grupos favorecidos. Todo esto exige realismo. Durante los primeros años Cuba enfrentará urgencias mayores: alimentación, electricidad, agua, vivienda, transporte y salud. Por eso la mayor parte del nuevo ecosistema debe surgir de la sociedad, no del aparato estatal costoso. La libertad de prensa no requiere un Estado más grande, sino un Estado que deje de impedir que la sociedad informe. Finalmente, y esto es muy importante, el periodismo libre deberá además fiscalizar la propia transición. La prensa no puede convertirse en aliada automática del nuevo gobierno por haber sustituido a una dictadura. Tendrá que investigar el uso de recursos públicos, la privatización de activos, los contratos, la cooperación internacional, las medidas excepcionales y la actuación de partidos, grupos económicos y fuerzas de seguridad y organizaciones democráticas. Durante más de 60 años el poder decidió quién podía informar, qué podía decir, quién podía crear un medio y cómo podía llegar a la ciudadanía. La transición se habrá completado en este ámbito cuando esas decisiones ya no las tome el gobierno, sino los propios ciudadanos. Porque la democracia no consiste solamente en cambiar un gobierno, consiste en cambiar la relación entre el poder y la sociedad. Y pocas transformaciones representan mejor ese cambio que una prensa libre y un ecosistema de medios verdaderamente abiertos. Muchas gracias.